bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. El cuarto número 7, testimonio ocurrido en un asilo de Guadalajara, Jalisco, 2009, narrado por Estela Ramírez, auxiliar de enfermería. Nunca pensé que un simple trabajo nocturno pudiera cambiar mi vida. En 2009 comencé a trabajar como enfermera auxiliar en un asilo del centro de Guadalajara. No era un lugar lujoso, pero era limpio, ordenado y tenía buen trato con los internos. La mayoría de los residentes eran personas mayores con demencia, Alzheimer o condiciones físicas muy avanzadas. Mi turno era el nocturno. De las 10 de la noche a las 6 de la mañana. En teoría, todo debía estar tranquilo a esas horas, los abuelitos dormían, la cocina cerraba y los pasillos quedaban en silencio. Pero había una excepción, el cuarto número 7. Desde mi primer día, las demás compañeras me advirtieron: si escuchas ruidos del cuarto 7, ignóralos. No vayas. Está vacío desde hace meses. Pensé que lo decían por broma o superstición. No les hice caso. Esa habitación había pertenecido a una señora llamada Marta Ortega, de 87 años. Me contaron que durante sus últimos días, repetía la misma frase una y otra vez: ayúdenme, me están llevando. No quiero irme. Los médicos decían que eran delirios por su deterioro mental. Pero lo que me inquietó fue que empezó a decirlo también cuando estaba completamente consciente. Murió una noche de noviembre. Según el parte médico, fue un infarto fulminante. No gritó ni hizo ruido. Solo la encontraron con los ojos abiertos y la boca un poco torcida, como si hubiera intentado pedir ayuda. Después de su muerte, nadie más ocupó esa habitación. Estaba limpia, en buen estado, pero nadie quería quedarse ahí. Ni los internos ni el personal. Yo no creía mucho en esas cosas, hasta la tercera semana de mi turno. Era una noche lenta. Los abuelos dormían, la televisión de la salita estaba apagada, y yo hacía anotaciones en los registros. Entonces escuché algo, un grito, femenino. Lejano. Ayúdenme, me levanté y caminé por el pasillo. El grito se repitió. ¿Quién grita?, pregunté en voz alta. No hubo respuesta. Seguí el sonido hasta que noté que provenía del cuarto número 7. Me detuve frente a la puerta. Estaba cerrada, pero no con llave. Coloqué la mano en la manija y me debatí si debía abrir. Otra vez. Ayúdenme, me están llevando. Me armé de valor y abrí la puerta. El cuarto estaba vacío, pero olía a humedad. Las sábanas perfectamente dobladas, la luz del foco titilando levemente. No había nadie. Pero juro que el aire estaba tan denso que parecía que alguien acababa de salir. Cerré y regresé al módulo. No quise decir nada a las demás. Pensé que sería mi imaginación o el sonido de otro cuarto, pero no fue solo esa noche. Durante los días siguientes, los gritos se repitieron. Siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. Cada vez más claros. Cada vez más urgentes. Yo trataba de ignorarlos, pero había algo en esa voz que no me dejaba en paz. Una madrugada, mientras revisaba la presión de una residente, otra señora, doña Lidia, me dijo: oye, niña, la señora que grita, ¿ya la ayudaste? ¿Qué señora, doña Lidia? La que está en el cuarto del fondo, siempre llora porque la vienen a buscar. No quise alarmarla, solo le sonreí. Pero esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Me obsesioné. Pregunté a Silvia, una enfermera con años ahí. Me dijo: sí, todos la hemos escuchado. Hasta grabaciones han hecho. Pero la voz no se capta. Solo se escucha en persona. ¿Y no han hecho algo? ¿Una misa, algo espiritual? Sí. Trajeron a un padre, a un pastor, hasta un chamán. Todos dijeron que el cuarto está cargado. Silvia me mostró su celular. Tenía una foto vieja del cuarto 7. Nada fuera de lo común, pero si la ampliabas, se notaba una sombra muy delgada en la esquina del espejo. Otra noche me tocó hacer una ronda sola. Ya eran casi las 3 de la mañana. El pasillo estaba en penumbra, solo con las luces de emergencia. Pasé frente al cuarto 7 y,
sin razón, la puerta se movió ligeramente, como si algo la empujara desde dentro. No toqué. No respiré. Solo caminé más rápido. Unos días después, una de las enfermeras escuchó la voz en altavoz desde el intercomunicador del pasillo. El sistema estaba apagado. Eso sí la espantó. Poco a poco, todos empezaron a cambiar sus rutas nocturnas. Evitaban pasar frente a esa habitación. La dirección mandó cerrarla con llave y clausurarla, pero eso no detuvo nada, porque los gritos seguían oyéndose. Incluso con la puerta cerrada, incluso desde el área de descanso. Una noche de julio, decidí hacer algo estúpido. Entré al cuarto con una grabadora de voz. Quería tener una prueba. Esperé a que dieran las 2:50 de la mañana, encendí la grabadora y la dejé sobre la cama. Me senté en la silla de la esquina, en silencio, con la lámpara apagada. El ambiente era tan denso que el silencio me zumbaba en los oídos. A las 3:12 de la mañana, escuché: «Ayúdenme, me están llevando». Era nítida. Frente a mí, encendí la lámpara, pero no había nadie. La cama estaba arrugada, como si alguien hubiera estado recostado segundos antes. Tomé la grabadora y salí corriendo. Cuando escuché el audio más tarde, en casa, casi se me va el aliento. Se oía mi respiración. Luego un minuto de silencio. Y de pronto, una voz femenina, ronca y angustiada: «Ayúdenme, me están llevando». No quiero ir, pero no era exactamente la que yo había escuchado en el cuarto. Esta tenía un eco extraño, como si hablara desde debajo de la tierra. Esa fue la última noche que trabajé ahí. Renuncié la semana siguiente. 3 años después, pasé por fuera del asilo. Ya no se llamaba igual. Lo habían remodelado, pintado, cambiaron el personal. Pero el edificio seguía en pie. Me animé a preguntar por curiosidad a una de las nuevas trabajadoras. Le pregunté, sin revelar mi historia: ¿hay algún cuarto que nadie quiera ocupar? Ella sonrió nerviosa. El número 7, todas las noches se escuchan cosas. Y dicen que nadie puede dormir ahí sin tener pesadillas. No dije más. Solo me alejé. Desde entonces, cada vez que escucho a alguien decir que los fantasmas no existen, pienso en la voz, en el cuarto, en Doña Marta, que quizás aún grita desde algún rincón donde el tiempo se detuvo. La visita del hombre de sombrero, asilo en Veracruz. Año del testimonio, 2014. Un testimonio real ocurrido en un asilo de Veracruz, 2014. Contado por David Mendoza, cuidador nocturno. La primera vez que escuché hablar del hombre del sombrero pensé que era parte del deterioro mental de los pacientes. En un asilo con adultos mayores es normal escuchar todo tipo de delirios, nombres inventados, recuerdos alterados. Pero después de 6 meses trabajando ahí, puedo decir sin dudar que lo que vi no era imaginación. Mi nombre es David Mendoza. En 2014 trabajé durante casi un año como cuidador nocturno en un asilo ubicado a las afueras del puerto de Veracruz. El lugar no era moderno, pero tenía lo básico: 2 pasillos largos con habitaciones individuales, una sala común, comedor, enfermería, cocina y oficina administrativa. Yo tomaba el turno de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Me tocaba estar solo muchas veces, revisando que los abuelos no se levantaran, que no hubiera caídas o incidentes. Nunca había tenido miedo, ni siquiera cuando pasaba por los pasillos apagados. Hasta que empezó el asunto de las visitas nocturnas. Todo comenzó con don Fermín, un señor de 91 años, que todavía caminaba por sí solo y hablaba perfectamente. Una noche, cuando iba a apagarle la luz, me dijo: «Ya se fue ese hombre que estaba ahí parado, ¿verdad?». «¿Quién?». «Don Fermín, uno alto, con sombrero». No se le veía la cara. Me reí, como si fuera una broma. «Estaba ahí, hijo». «No te burles», insistió, señalando el final de la cama. Nomás se paró y me miraba. Me limité a decirle que había soñado. Pero lo extraño es que no parecía confundido. De hecho, lo dijo con total calma, como si me hablara de alguien real. A los 3 días, don Fermín murió mientras dormía. No hice conexión al principio. Pero luego vinieron más casos. Doña Petra me pidió que no dejara entrar al hombre del sombrero,
que lo había visto junto a la puerta, viéndola fijamente sin moverse. Don Ignacio, que casi no hablaba, gritó una noche a las 2 de la mañana, asegurando que alguien lo estaba mirando desde la esquina de su cuarto. Cuando entré, tenía los ojos abiertos y se le salían las lágrimas. Ahí está. Ahí está. No vi a nadie. Pero lo más inquietante fue que ambos murieron esa semana. Fui notando un patrón. Los residentes que aseguraban haber visto a ese hombre morían entre 1 y 5 días después. Y lo más escalofriante, todos lo describían exactamente igual. Alto, delgado, con un sombrero negro, rostro cubierto por sombra y una postura inmóvil. No hablaba. Solo se paraba frente a la cama. A veces al lado de la puerta. A veces en los pies. Siempre en silencio. Como esperando, empecé a poner más atención. Revisaba los cuartos, preguntaba a los que estaban lúcidos si habían visto a alguien. La mayoría no, pero algunos comenzaron a decir cosas como, ¿usted también lo ve? Me preguntó doña Inés una noche, señalando el pasillo. ¿Ver a quién? Al señor ese que se asoma cuando uno se va a dormir. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. No podía seguir creyendo que eran solo coincidencias. Decidí revisar las cámaras. En la oficina teníamos 4 pantallas que mostraban los pasillos. Esa noche, me senté a ver el monitor más alejado. Eran las 3:08 de la mañana. Todo se veía normal, hasta que lo vi. Una figura cruzó lentamente el pasillo izquierdo. No tenía linterna, no se escucharon pasos. Solo una sombra negra y alargada, como si flotara. Lo vi con mis propios ojos. Corrí a revisar el lugar. Nada. Ni una puerta abierta. Ni un sonido. Nadie más en turno. Volví a ver la grabación en repetición. La figura apareció, caminó por 3 segundos y luego desapareció entre 2 cuartos. Uno de esos cuartos era el de don Nicolás. Al amanecer, don Nicolás ya no despertó. Mi jefe me pidió que no hablara de eso. Me dijo que los familiares se podían alarmar, que estaba muy sugestionado. Me rogó que no mostrara la grabación a nadie. David, no necesitamos problemas. Ya sabes cómo es la gente. Guardé silencio, pero no pude dormir durante días. Le conté lo que había visto a Leti, una compañera del turno de la tarde. Ella bajó la voz y me dijo, sí, sí lo han visto antes. No eres el primero. Lo ven desde hace años. Pero solo por las noches. Nunca durante el día. ¿Tú también lo viste? No, pero mi tía trabajó aquí antes que yo. Me decía que si alguien hablaba del hombre del sombrero, había que empezar a preparar papeles. Porque se iba a morir pronto. Seguí trabajando, cada vez más tenso. Cada noche se volvía una tortura. A veces oía pasos donde no debía haberlos. O las cámaras se ponían negras por unos segundos. Una noche sentí claramente que alguien me observaba desde el comedor, aunque el lugar estaba vacío. El colmo llegó una madrugada. Caminaba por el pasillo norte, revisando puertas. Todo estaba tranquilo. De pronto, escuché que alguien respiraba detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Entonces lo vi. A lo lejos, al fondo del pasillo, justo donde empieza el giro hacia las habitaciones, estaba parado un hombre alto, inmóvil, con sombrero negro. No pude verle la cara. Era como si todo su cuerpo absorbiera la luz. Solo era una figura negra, estática. No supe cómo reaccionar. Me quedé quieto, como si mis piernas no respondieran. Parpadeé, y ya no estaba. No me atreví a revisar. Solo regresé a la oficina, cerré la puerta y no salí hasta que amaneció. Renuncié una semana después, pero antes de irme, hablé con uno de los familiares de un residente. El hijo de don Pascual. Me atreví a preguntarle si su padre le había dicho algo raro últimamente. Sí, me dijo sin dudar. Me dijo que un hombre de negro lo venía a visitar por las noches. Pensamos que era una pesadilla. Don Pascual murió 3 días después. No sé qué era esa figura. No sé si es una entidad, un aviso, una proyección de la muerte misma. Pero sí sé que no era producto de la mente de los residentes, era real. Lo vi.
Lo grabé. Lo sentí, y no es algo que uno pueda olvidar. Desde entonces, cada vez que visito a un familiar enfermo, no dejo de mirar hacia los rincones de los cuartos, esperando no ver al hombre que se para frente a la cama. La mujer de bata blanca, asilo en Puebla. Año del testimonio, 2016. Relatado por Isaac Moreno, encargado de turno nocturno. Siempre he dicho que trabajar de noche cambia la forma en que ves el mundo. Las cosas comunes se vuelven inquietantes. Las sombras parecen moverse más. El silencio, a veces, hace más ruido que una sala llena de gente. En 2016, yo era el encargado del turno nocturno en un asilo al sur de Puebla. El edificio era antiguo, de esos con techos altos, ventanales gruesos y pasillos que crujen con el viento. Tenía más de 40 residentes y un equipo reducido en la noche. 2 enfermeras, una auxiliar y yo. Llevaba 4 años trabajando ahí y pensaba que ya lo había visto todo, hasta que empezó a hablarse de la mujer de bata blanca. Todo comenzó con un comentario suelto de don Ernesto, un paciente con principio de demencia. Una noche, durante el chequeo, me detuvo con una sonrisa. ¿Hoy no vino la enfermera nueva? ¿Cuál enfermera, don Ernesto? La que me dio las pastillas anoche. Una alta, blanca, tenía la cara rara. Pensé que se refería a Carolina o a Paulina, nuestras enfermeras. Pero esa noche ninguna de las dos entró a su cuarto. ¿Y qué cara tenía? Le pregunté, más por seguirle el juego. No sé, como si tuviera niebla. No se le veía bien, no le di importancia. Los pacientes suelen confundir rostros o tener visiones, sobre todo en las noches. Pero al día siguiente, doña Lupe, totalmente lúcida, me dijo algo parecido. ¿Por qué mandaron a otra enfermera ayer? La que me dio la pastilla, no la conocía. ¿Cómo era? Blanca, seria, no hablaba casi nada. Yo le pregunté su nombre, pero no me respondió. Esa noche nadie del personal extra estuvo presente. Al principio creí que se estaban confundiendo. Pero en cuestión de una semana, 4 pacientes distintos mencionaron a la misma mujer. Siempre en los mismos términos: bata blanca, cara borrosa, voz casi inaudible. Una noche decidí revisar las cámaras. Aunque muchas zonas del asilo no tenían cobertura completa, el área de pasillos y salas comunes sí estaba vigilada. Me puse a revisar los videos de las noches en que reportaron la visita de la supuesta enfermera, y encontré algo. En la grabación de 2 noches antes, vi al señor Antonio, otro residente lúcido, levantarse de su cama a las 3:21 de la mañana, caminó tambaleante hasta la esquina de su habitación. Allí se quedó quieto. Luego extendió la mano, como si recibiera algo. No había nadie. Absolutamente nadie en la toma. Y entonces, como si alguien le hubiera susurrado algo, se llevó la mano a la boca como si tragara una pastilla. A los pocos segundos, cayó de rodillas y se desmayó. Lo encontraron inconsciente minutos después. Lo llevamos al hospital. Falleció 2 días después por una supuesta complicación cardíaca. No pudimos explicar cómo se levantó tan consciente ni por qué actuó como si alguien estuviera con él. Lo peor fue que, al día siguiente, la grabación se borró accidentalmente cuando reiniciamos el sistema. Nadie pudo recuperarla, pero yo la vi. Otros también la vieron. Y desde entonces, ya nadie dudaba que algo raro estaba pasando. El ambiente se puso tenso. Muchos del personal evitaban quedarse solos en ciertas áreas del asilo. Hubo noches en que las luces del pasillo principal parpadeaban sin razón. Otras veces se escuchaban pasos suaves, como de zapatillas, aunque todos llevábamos calzado cerrado. Una de las enfermeras, Carolina, me llamó una noche desde la sala de curaciones. Estaba pálida. Isaac, ¿había alguien más en el pasillo? No. ¿Por qué? Vi pasar a una mujer. Pensé que eras tú, pero no traía uniforme. Solo bata blanca. Caminó directo al cuarto de don Gilberto y desapareció en la pared. No era la única que había visto algo. Leticia, la auxiliar, una madrugada salió corriendo del baño de empleados. Dijo que mientras se lavaba las manos, vio en el reflejo del espejo una figura femenina detrás de ella, a pesar de que el cuarto estaba vacío. Yo ya no podía dormir tranquilo.
Cada noche revisaba cámaras, recorría los pasillos con más nerviosismo, escuchando cualquier crujido. El silencio era espeso. Una noche, casi al final de mi turno, un residente comenzó a gritar desesperadamente: «No. Tú no trabajas aquí. Lárgate. Lárgate». Corrí hasta su cuarto con las dos enfermeras. Era don Salvador, un hombre de 83 años con buena lucidez. Estaba pálido, sudando, y señalaba la esquina oscura de su cuarto. Ella. Esa mujer. Quiso darme algo, no había nadie. Cuando lo calmamos, dijo que la misma mujer de días antes había entrado y le ofreció unas pastillas en silencio. Pero esta vez, su rostro estaba lleno de manchas negras y parecía moverse sin caminar. Sus pies no tocaban el suelo, nos dijo con la voz temblorosa. 2 días después, don Salvador también falleció. Causa oficial: paro respiratorio mientras dormía. La administración del asilo trató de encubrir lo ocurrido. Nos prohibieron hablar del tema con familiares. Pero entre nosotros, ya nadie dudaba de lo que pasaba. Una presencia estaba ahí. Un par de semanas después, decidí hacer algo desesperado. Pedí una cámara vieja que tenía en casa. Grababa en infrarrojo. La coloqué sin decir nada en el pasillo frente a la sala común, justo en el ángulo más cercano a los cuartos donde más reportes habíamos tenido. La dejé grabando toda la noche. Me sentía estúpido, como si buscara confirmar una leyenda urbana, pero algo dentro de mí quería pruebas. Necesitaba entender. Esa misma noche, a las 3:33 de la mañana, mientras hacía una ronda, vi una figura blanca en el fondo del pasillo. No caminaba. Solo flotaba muy despacio hacia uno de los cuartos. No me acerqué, no me moví, no grité. Solo vi cómo la figura blanca se detenía frente a la puerta del cuarto 12. El de doña Rebeca. Luego desapareció como humo. Al día siguiente, al revisar la grabación de mi cámara, noté algo escalofriante. A esa misma hora, 3:33, la cámara dejó de grabar por 45 segundos. Pantalla negra. Cuando volvió, el ángulo estaba ligeramente distinto, como si alguien la hubiera movido apenas unos centímetros. Doña Rebeca murió esa mañana. Había amanecido sin signos vitales. Esa fue mi última noche en el asilo. No lo soporté más. La tensión, la presencia, la muerte. Antes de irme, le pregunté a la directora si alguna vez hubo una enfermera que muriera trabajando ahí. No me respondió con palabras. Solo desvió la mirada y me dijo: «Cierra bien la puerta cuando salgas». Desde entonces, cada vez que veo una bata blanca, siento que puede ser ella, la que no habla, la que nadie ve bien, la que no trabaja aquí, pero entra todas las noches a dar la medicina. La cama que se movía sola, asilo en Morelia, Michoacán. Año del testimonio, 2005. Testimonio real, relatado por Cecilia Rivas, cuidadora nocturna. En los años que trabajé en asilos, vi cosas tristes, dolorosas, conmovedoras. Pero nada me marcó tanto como lo que viví en 2005, en un asilo de Morelia. A veces, cuando cierro los ojos y me acuerdo de aquella cama, siento que algo todavía me sigue observando desde algún rincón oscuro. Yo tenía 26 años cuando comencé el turno nocturno en ese lugar. Me contrataron por una suplencia, inicialmente por 3 meses. Me dijeron que necesitaban a alguien confiable y que no tuviera miedo de las historias. Pensé que exageraban. En esos días, creía que los fantasmas eran puro cuento de los ancianos. El edificio era antiguo, de paredes gruesas, techos altos y pasillos largos. Olía a medicamentos, eucalipto y humedad vieja. Algunas habitaciones tenían ventanas tapiadas, otras estaban siempre a oscuras. Pero ninguna era tan temida como la del fondo del ala sur, donde estaba la cama que nadie quería usar. La habitación 14 siempre estaba vacía. Era más pequeña que las demás, con una cama individual, un buró viejo y un crucifijo torcido en la pared. Tenía vista al patio trasero, donde el musgo cubría las paredes. En mis primeros días pregunté por qué no la usaban y una enfermera me respondió sin levantar la mirada: «Porque nadie duerme ahí 2 noches seguidas». Me reí. Pensé que era una forma de mantenerla como cuarto de emergencia.
Pero cuando hablaban en serio, los del personal bajaban la voz y decían que la cama se movía sola por las noches, como si alguien se levantara bruscamente. Los abuelitos, incluso los que ya no hablaban, se negaban a entrar a esa habitación, y los pocos que habían dormido ahí, pedían que los cambiaran al día siguiente. Una madrugada, mientras hacía rondas, pasé frente al cuarto 14. La puerta estaba entreabierta. Me asomé solo por curiosidad. Todo en su sitio. La cama tendida, el foco apagado, pero con un pequeño rayo de luz entrando por la ranura de la ventana. Pensé en entrar. Quería comprobar que no había nada de qué asustarse. Crucé la puerta y me quedé de pie mirando la cama. Y entonces sucedió. La cama se sacudió levemente. Fue una vibración corta, como si alguien se hubiera incorporado de golpe, pero no había nadie. El colchón se hundió por un instante y volvió a su lugar. Me quedé sin moverme, el corazón desbocado. No sentí frío, ni viento, ni ruidos, pero algo se movió frente a mí. Algo que no podía ver. Salí del cuarto sin decir nada. No por cobardía, sino porque no sabía cómo explicarlo sin que me vieran como loca. Esa misma semana hubo un ingreso inesperado. Se trataba de una señora llamada Aurora, que venía de otro centro cerrado por remodelación. Ya no teníamos espacio disponible. Solo quedaba el cuarto 14. Las demás cuidadoras intentaron convencer a la directora de colocarla en una cama temporal, pero ella insistió en usar la habitación. Son tonterías, dijo. Nada de eso es real. Doña Aurora fue instalada esa misma tarde. Era una mujer fuerte, lúcida, hasta simpática. Nos dijo que no creía en nada de eso y que si había un fantasma, ella misma lo sacaría a escobazos. La primera noche no pasó nada. Yo estuve atenta, revisando más seguido ese pasillo. Silencio. Normalidad. La segunda noche tampoco hubo gritos, ni ruidos. Solo un leve crujido en la puerta a las 4:10 de la mañana, pero asumí que fue por el viento. La tercera noche, sin embargo, todo cambió. A las 3:40 de la mañana escuché un golpe seco. Fuerte. Como si alguien hubiera tirado un mueble. Corrí hacia el ala sur. La puerta del cuarto 14 estaba abierta de par en par. Doña Aurora estaba en el suelo, con los ojos desorbitados. Se retorcía, respirando con dificultad, murmurando algo que no pude entender. «Ayúdenme». Alcancé a oír, alguien me empujó. La ayudamos, la llevamos al área de enfermería y luego al hospital. Entró con complicaciones respiratorias severas. Murió 4 días después. Yo no sabía si creer que había sido un accidente o algo más. Lo único que no podía sacarme de la cabeza era que esa cama volvió a moverse la noche del incidente. Y no solo la vi, esta vez la escuché rechinar. Después de la muerte de Aurora, la dirección decidió cerrar la habitación definitivamente. La clausuraron. Pusieron una placa en la puerta que decía inhabilitado por mantenimiento, pero todos sabíamos la verdad. Un mes después, una noche de tormenta, me tocó quedarme sola por una baja de personal. A las 2:55 de la mañana, el timbre del pasillo sur se encendió. Ese botón solo lo podían presionar los residentes desde sus camas. Pero ya no había nadie en esa sección. Lo ignoré. Pensé que era un error. A las 3:01 volvió a sonar. Fui al tablero. El botón que se activaba era el del cuarto 14. Me paralicé. Caminé lentamente por el pasillo, con el corazón retumbando en los oídos. La puerta seguía cerrada. Cerrada con candado. Nadie había entrado ahí desde que murió doña Aurora. Me acerqué. Coloqué la mano sobre la manija, y justo entonces escuché el colchón hundirse del otro lado. Un quejido leve, como el de una persona mayor al sentarse. No abrí. No toqué. No quise ver. Di media vuelta y me fui directo a la oficina. No volví a acercarme a esa ala hasta que terminé mi contrato. Me fui de ese trabajo unos meses después. No por miedo, sino por respeto. Porque entendí que hay lugares donde no se debe insistir. Donde algo se quedó atrapado. A veces, cuando recuerdo esa cama vacía moviéndose sola frente a mí, pienso que tal vez no estaba vacía del todo. Que tal vez alguien sigue acostado ahí,
esperando que vuelvan a asignarle compañía, y no pienso volver a comprobarlo. La voz en el pasillo. Testimonio real, asilo en Tijuana, México 2022. Narrado por Diego Morales, voluntario nocturno. Tenía apenas 20 años cuando entré como voluntario en un asilo al norte de Tijuana. Quería cumplir mis horas de servicio social y me pareció que cuidar personas mayores sería tranquilo, incluso noble. Me equivoqué. Nunca imaginé que ese lugar me marcaría para siempre. Era un edificio mediano, con 2 niveles, paredes color beige, pasillos largos y luces fluorescentes que zumbaban. Todo parecía normal, pero desde la primera semana, algo no encajaba del todo. No era un asilo nuevo. Tenía décadas de funcionamiento y, según los trabajadores, ya había tenido cambios de administración, remodelaciones e incluso rumores extraños que circulaban entre pasillos. Yo no creía en nada raro, hasta que comencé a escuchar mi nombre por las noches. Mi turno era por la tarde-noche. Llegaba a las 4 y me iba a las 10. Ayudaba a servir la cena, acompañaba a algunos residentes a sus habitaciones y a veces limpiaba los trastes o movía sillas. Nada complicado. Una noche, mientras terminaba de acomodar bandejas en el comedor vacío, escuché claramente una voz. Diego. Me giré. El sonido venía del pasillo principal. Era una voz baja, apenas audible, pero muy clara. Pensé que sería alguno de los abuelos que no había dormido aún, así que caminé hacia el origen del llamado. Nada. El pasillo estaba completamente vacío. Las luces encendidas, las puertas cerradas. Volví al comedor, un poco confundido. Minutos después, me crucé con Sandra, una de las enfermeras. ¿Alguien me llamó hace rato? Le pregunté. ¿Quién? ¿Nosotros? No, todos estamos en la sala de curaciones. Creí escuchar que alguien dijo mi nombre. Me miró raro. Encogió los hombros. A lo mejor fue algún residente dormido. Algunos hablan mientras sueñan. Quise creer eso. La noche siguiente, pasó de nuevo. Estaba limpiando una mesa cerca de la recepción cuando lo volví a escuchar. Diego, ven. Esa vez fue más claro. Más cercano. Y no parecía la voz de un anciano. Era algo más, neutral. Sin edad, caminé hasta el final del pasillo, hacia los baños. Revisé cada rincón. Todo vacío. Volví al área común, ya nervioso. Pregunté a los demás si alguien me había llamado por alguna razón. No, me dijeron todos. Nadie. Desde esa noche, la voz se volvió frecuente. Siempre después de las 9. Siempre cuando estaba solo. Siempre pronunciando mi nombre con un tono tranquilo, casi suave, pero con algo extraño, algo que no sabía cómo describir. Como si no me estuvieran llamando, sino probando mi reacción. Una noche, no pude más y lo comenté con uno de los guardias de seguridad, un señor mayor llamado Rafael. Me miró fijo, serio. ¿Te está llamando a ti? Sí. ¿Cómo sabes? A otros también les ha pasado. No muchos lo admiten. Pero varios se han ido por lo mismo. ¿Quién es? ¿Qué es? Nadie lo sabe. Hay quien dice que es un residente que murió y no se fue. Otros dicen que es algo peor. Pero si te llama, es mejor no contestarle. Y si lo ignoro, entonces se va acercando. Hasta que lo tienes tan cerca que puedes sentirlo detrás de ti. Pensé que exageraba. Que solo quería asustarme. Pero esa semana comprobé que decía la verdad. Estaba barriendo el pasillo del segundo piso. Todos dormían. Yo estaba solo. Eran las 9:47 de la noche. Me puse los audífonos con música bajita, pero aún así escuché, justo detrás de mí, Diego, aquí estoy. No era un susurro. Era una afirmación. Como si ya no me buscara, sino me estuviera esperando. Me giré de inmediato. Nada. Solo el pasillo iluminado, la escoba en mis manos y el silencio más denso que había sentido en mi vida. Sentí que el aire se hacía más pesado. Como si la atmósfera del lugar se hubiera espesado en segundos. Ya no era solo una voz. Era una presencia. Esa misma noche,
Mientras me dirigía al área de descanso del personal, Sandra me detuvo. Oye, ¿estás bien? ¿Por qué? Te ves pálido. ¿Escuchaste algo otra vez? Asentí, detrás de mí. Como si estuviera a 1 metro, Sandra me llevó a la sala de descanso y me dio un vaso con agua. Te voy a contar algo, dijo. Pero no lo repitas, dímelo. Hace unos años, hubo un voluntario que también escuchaba su nombre. Pensaron que estaba inventando. Empezó a encerrarse en el baño, a dejar de comer. Decía que lo seguían por los pasillos, que lo esperaban fuera de los cuartos. Una noche, lo encontraron llorando frente al cuarto 5. Dijo que alguien le hablaba desde dentro, y luego, renunció al día siguiente. Nadie volvió a verlo. Solo dejó una nota, no era una voz cualquiera. Esa noche fue la peor. Ya no me sentía cómodo en ningún rincón del asilo. Cada crujido, cada movimiento de cortina, cada puerta que se cerraba sola me ponía en alerta. Pero lo que me hizo decidir irme sucedió a las 10:03 de la noche. Estaba a punto de salir. Caminaba por el pasillo hacia la puerta de servicio. Iba solo, como siempre. Y ahí, justo antes de abrirla, sentí un aliento tibio en mi oído izquierdo. Diego, ya volteaste. Fue tan claro que me quedé paralizado. Volteé despacio. No había nada, pero juro que sentí el aire desplazarse. Como si algo hubiera estado ahí, tan cerca de mi oído como una persona real. No pude continuar. Salí casi corriendo, no dije ni buenas noches. Esa fue la última vez que trabajé en ese lugar. Renuncié por correo. No regresé a entregar uniforme, ni a recoger constancia. Me inventé una excusa. A veces sueño con ese pasillo. Con la voz. Con ese momento exacto antes de voltear. Y cuando alguien me llama por mi nombre, aunque sea una persona real, mi cuerpo reacciona con una tensión automática, como si esperara volver a escucharla desde un rincón oscuro. Nunca supe quién o qué era. Solo sé que no quería que yo lo buscara. Quería que lo siguiera, y yo no pienso hacerlo. Los ojos del espejo. No todos los que trabajamos en asilos lo hacemos por vocación. Algunos llegamos por necesidad, por recomendación o por simple azar. Yo caí ahí por necesidad económica, luego de que me despidieran del hospital donde ejercía como terapeuta físico. Me ofrecieron un turno en un asilo privado en las afueras de Toluca y acepté sin pensarlo. El sueldo era bueno. La carga de trabajo, razonable. Me arrepentí antes del segundo mes. El lugar se llamaba Residencia San Felipe. Un edificio gris de 2 plantas, rodeado de árboles altos, con un patio interno que en las tardes se llenaba de abuelos en sillas de ruedas. Desde fuera parecía normal. Pero por dentro, había algo. Una especie de atmósfera que te apretaba el pecho en ciertos pasillos, sobre todo en el ala este del segundo piso. Ahí fue donde me asignaron, y ahí fue donde empecé a perder el sueño. Desde mi primera semana noté que algunos residentes evitaban acercarse al baño común del segundo piso, ubicado frente al cuarto 21. Pregunté por qué. Me respondían con evasivas, que olía mal, que hacía frío, que la luz parpadeaba. Pero una abuela, doña Carmen, un día me tomó del brazo y me dijo con una seriedad desconcertante: no te quedes solo frente al espejo. Él se refleja ahí. Pensé que deliraba. Pero esa frase no se me olvidó nunca. El baño al que se refería tenía un espejo grande, rectangular, ligeramente manchado por la humedad. Nunca lo usaba nadie, salvo yo cuando subía a lavarme las manos. Una tarde, mientras me secaba, noté que el reflejo del fondo no coincidía. Es decir, el espejo mostraba el pasillo, pero había una sombra que no estaba en la realidad. Parpadeé varias veces, me giré, revisé el lugar. Nada. Pensé que sería una ilusión óptica. Pero esa fue solo la primera de muchas veces. Las cosas fueron empeorando. Empezaron los murmullos. Al principio los escuchaba como un zumbido lejano, justo al entrar al baño. Sonaban como susurros rápidos en voz baja, imposibles de distinguir, pero siempre presentes. Como si alguien hablara desde dentro del espejo. Una noche, el velador del turno de madrugada, un señor serio llamado Oscar,
Me detuvo antes de salir. Tú estás a cargo del área del segundo piso, ¿verdad? Sí. ¿Has visto cosas raras? ¿Por qué? Anoche fui al baño del fondo a las 4 de la mañana. Al entrar, escuché que alguien lloraba. Revisé cubículo por cubículo. Nadie. Pero cuando me acerqué al lavamanos, vi 2 ojos abiertos mirándome desde el espejo. No mi reflejo. Otros ojos. Yo quería no creerle. Pero algo en su mirada me dijo que no estaba mintiendo. Desde que entré aquí, me dijo antes de irse, ese baño me da una mala espina. Algo se quedó atrapado en ese espejo. Esa misma noche, decidí no entrar más al baño. Pero cometí el error de dejar mi mochila ahí por costumbre. Regresé rápido antes de salir del turno. Estaba solo. Luces encendidas. Ningún residente cerca. Tomé mi mochila. Me giré hacia el espejo por inercia, y vi a alguien detrás de mí. No estaba en la habitación. Solo en el espejo, una silueta negra, alargada, muy delgada, parada exactamente en la puerta. No se movía. No tenía rostro. Pero lo que más me perturbó fue que parecía observarme. Me volteé de inmediato. No había nadie, pero al volver la mirada al espejo, la figura ya estaba más cerca. Apagué la luz y salí sin mirar atrás. Intenté racionalizar todo. Pensé en estrés, cansancio, incluso en bromas del personal. Pero los días siguientes todo se volvió más extraño. Doña Matilde, una residente con Alzheimer, empezó a hablar con alguien invisible frente al espejo. Le ponía nombre, el hombre de vidrio. Un día le pregunté, ¿quién es ese, doña Matilde? Ella, sin dudar, respondió, el que vive ahí. A veces se sale, pero siempre regresa al espejo. Me mira cuando me baño. Otra noche, don Félix, un interno que no tenía problemas mentales, se negó a entrar al baño. Dijo que escuchó su propio nombre dentro, repetido 3 veces por una voz grave. Ya no era un caso aislado, y lo peor estaba por venir. Una madrugada, uno de los residentes fue encontrado tirado en el suelo del baño. Tenía el cráneo fracturado. Según el reporte, había entrado solo a las 3:40 de la mañana. Las cámaras no registraron a nadie más entrando o saliendo. Solo él. El problema fue que el espejo estaba roto. Y nadie supo cómo. Las astillas estaban esparcidas, pero la cámara del pasillo no registró ni un solo sonido fuerte. Como si el vidrio se hubiera fragmentado en silencio. El señor murió esa misma noche. Intentaron culpar a una caída. Pero los cortes en su brazo izquierdo tenían formas extrañas, como si hubiera intentado detenerse de algo que no era físico. Después de ese incidente, pusieron una lona sobre el espejo. Yo respiré tranquilo. Pensé que todo terminaría ahí, pero los eventos apenas comenzaban. Días después, las luces del baño comenzaron a encenderse solas en la madrugada. Las cámaras mostraban el foco activándose a las 3:33 exactas durante 3 noches seguidas. Luego se apagaban sin explicación. El personal empezó a renunciar. 2 enfermeras dijeron que escuchaban susurros desde el sanitario, incluso cuando no había nadie. Un trabajador nuevo salió corriendo tras afirmar que una mano se reflejó en el espejo mientras él se peinaba, y no era la suya. Una tarde, me llamó el director. Me pidió entrar a revisar el baño, porque uno de los residentes decía que alguien lo llamaba desde ahí. Fui con desgano. Había jurado no volver a entrar. Quitaron la lona. El espejo seguía ahí, intacto otra vez. Como si nunca hubiera sido roto. ¿No lo habían retirado? Pregunté. Nunca se lo llevaron, respondió el director. Dijeron que no se podía desmontar sin dañar toda la pared. Solo lo cubrimos. Me acerqué lentamente. El baño estaba completamente en silencio. Me vi en el espejo. Todo parecía normal, pero al acercarme más, noté algo. Mi reflejo no pestañeaba. Me detuve. Volví a mirar. Yo parpadeaba. Pero la figura del espejo no lo hacía. Era como un duplicado, defectuoso. Inmóvil. Como si me observara desde otro lado. Sentí una opresión brutal en el pecho. Como si una fuerza invisible apretara el aire.
Me alejé sin decir una palabra. Al día siguiente, doña Matilde fue encontrada muerta en su cama. En su mano, apretaba un pedazo de vidrio con sangre. Nadie supo cómo lo consiguió. Su puerta estaba cerrada con llave. No había fragmento cerca. El vidrio tenía una forma curva, como parte de un marco, como el de un espejo. Renuncié esa misma semana. No quise esperar a que me tocara a mí. Desde entonces no puedo verme en espejos por mucho tiempo. A veces creo que hay un retraso en mi reflejo. Otras, creo que no soy yo el que está del otro lado. No he vuelto al asilo. No sé si el espejo sigue ahí. Solo sé que algo vive atrapado en ese cristal, esperando a que alguien se quede mirándolo por demasiado tiempo. Y cuando lo haces, ya no te refleja, te observa. El turno de la habitación 3. Relato original, Gerardo Ruiz, enfermero auxiliar. A veces me pregunto si fue mi culpa por no seguir las reglas. O si simplemente ese lugar ya estaba marcado. El hecho es que después de lo que viví en la habitación 3, nunca volví a trabajar en otro asilo. Ni aunque me doblaran el sueldo. Mi nombre es Gerardo Ruiz, y esto ocurrió en 2021, en un asilo llamado Nuestra Señora del Reposo, al sur de León, Guanajuato. Un lugar de apariencia decente, con jardineras al frente y crucifijos en las habitaciones. Pero había algo en la atmósfera que hacía que los turnos nocturnos fueran largos. Muy largos. Yo era nuevo. Me contrataron para cubrir vacaciones de otro auxiliar y me advirtieron desde el primer día. No te metas a la habitación 3 después de las 9, me dijo la supervisora, casi como un chiste. ¿Por qué? Porque a esa hora, doña Amelia ya no está sola. Pensé que era sarcasmo. Que hacían bromas para asustar a los nuevos. Pero cuando conocí a la señora Amelia, dejé de reír. Era una mujer de 87 años. Lúcida, pero muy reservada. Siempre estaba acostada, con la vista fija en la puerta, como si esperara algo. Nunca hablaba mucho. A veces asentía, otras negaba con la cabeza. Pero cada noche, entre las 8 y las 9, comenzaba a murmurar, ya va a llegar, ya va a llegar. Una noche me acerqué y le pregunté, ¿quién va a llegar, doña Amelia? Ella volteó a verme, y con una voz seca me respondió, la mujer del marco. Siempre viene cuando se apaga el pasillo. Le pregunté a los otros auxiliares si sabían de qué hablaba. Siempre ha dicho lo mismo, me respondió una compañera. Desde que llegó hace 4 años. A las 9 en punto empieza a balbucear y no duerme hasta el amanecer. ¿Y por qué no la cambian de cuarto? Ya lo hicieron. 2 veces. Pero en todos los cuartos decía que la mujer del marco la seguía. Pregunté si había algún historial psicológico. Nada. 0 alucinaciones documentadas. Pero entonces, ¿quién era esa mujer de la que hablaba? Una noche se fue la luz en el pasillo este. Solo en ese. Ningún foco respondía. Ni el interruptor, ni el sensor de movimiento. Llamamos a mantenimiento, pero no hubo respuesta hasta la mañana siguiente. Yo era el único responsable de ese lado del edificio. Justo frente al cuarto de doña Amelia. Cuando pasé frente a su puerta, escuché su voz. No cierres la puerta, si la cierras, se queda adentro. Me detuve. ¿Perdón? No la dejes entrar contigo, no te va a dejar salir. Sentí un escalofrío, uno diferente, como cuando algo que escuchas no tiene sentido, pero tu cuerpo lo interpreta como advertencia. Ignoré su frase. Seguí trabajando. Aunque me empecé a fijar en los detalles. El marco al que se refería, tal vez era el espejo de su habitación. Uno viejo, de madera barnizada, colgado frente a su cama. Lo cubrían parcialmente unas cortinas delgadas. Esa noche, mientras pasaba para dar rondas, noté algo. El reflejo del pasillo en el espejo no coincidía con lo que tenía delante. Lo que yo veía en el espejo era más oscuro, como si hubiera alguien parado justo donde yo estaba, pero con una silueta diferente. Me acerqué. Tiré de la cortina para ver mejor, y entonces, algo me desconcertó. Mi reflejo tenía los ojos cerrados. Parpadeé. Me aparté. Volví a mirar. Ya estaba normal. No dije nada a nadie. Pensé que estaba cansado, que había sido una ilusión óptica, pero al salir del cuarto,
Doña Amelia dijo algo que me hizo apretar los dientes. Ya te vio. La semana siguiente fue extraña. Empecé a escuchar cosas que no debía, pasos suaves durante la madrugada en ese pasillo, aunque todos los residentes dormían y no había personal cerca. Una noche, escuché una voz femenina clara decir mi nombre, Gerardo. Venía desde la habitación 3. Entré rápido, pensando que doña Amelia necesitaba algo. Ella estaba dormida. Respiraba tranquila. La tele apagada. La luz de la lámpara de noche proyectaba una sombra desde el espejo hasta su cama. Y no me pregunten por qué, pero sentí que si me acercaba, alguien más me iba a ver desde ese cristal. Salí sin revisar nada más. El personal comenzó a evitar ese cuarto. Me di cuenta de que todos hacían sus rondas, menos con ella. ¿Por qué no te asomas? Pregunté a Fabián, uno de los auxiliares más antiguos, porque la última vez que lo hice, vi a otra persona reflejada en la ventana. ¿Otra persona? Era una mujer. Vestida de negro. Delgada. Y su cara no tenía boca. Pensé que bromeaba. Pero al día siguiente, sin decirle nada, vi exactamente la misma figura desde fuera de la habitación. Estaba junto al espejo. Por un segundo. Luego desapareció. Una madrugada de lluvia, ocurrió lo peor. Me tocó cubrir solo ese lado. A las 3:27 de la mañana, el botón de llamada de la habitación 3 se encendió. Entré rápido. Doña Amelia estaba sentada en la cama, con los ojos desorbitados, la piel húmeda de sudor. Ya entró. Gritó, ¿la dejaste entrar? ¿Quién? Pregunté, buscando una posible caída, un golpe. Ella solo señalaba el espejo. Está detrás de ti. Me giré de golpe. Nada. Pero cuando me acerqué a ella para tranquilizarla, noté que en el vidrio del espejo había una marca de mano. Como si alguien lo hubiera tocado por dentro. Dedos delgados. Largos. Y la humedad aún fresca. Le revisé la temperatura, el pulso. Estaba alterada, pero no había daño aparente. La dejé recostada con calmantes. Volví a salir, y al cerrar la puerta, escuché un rasguño largo del otro lado. A los 2 días, doña Amelia falleció. Muerte natural, dijeron. Pero yo sabía que no fue así. En sus últimos momentos, según el reporte de la enfermera de la mañana, sus ojos estaban fijos en el espejo. Y repetía la palabra, ahí, ahí, ahí. El espejo fue cubierto con una manta negra. Y desde entonces, ningún residente fue asignado a ese cuarto, pero yo aún tenía una deuda pendiente. Un viernes por la noche, quise despedirme del lugar. Me senté solo frente a la habitación 3. Observé la puerta cerrada. Me armé de valor, entré, quité la manta del espejo. Me miré por unos segundos, todo normal, hasta que noté una figura en el reflejo de la esquina. Parada. Inmóvil. No era mi sombra. Di un paso atrás. Cerré la puerta, y al salir, escuché mi nombre susurrado desde dentro. Solo eso, Gerardo. Ya no regresé. Hoy, trabajo en una farmacia. No tiene mucho sueldo, pero duermo tranquilo. A veces, cuando paso frente a un espejo mal iluminado, me detengo. Y pienso en ese reflejo que no era yo, en esa mujer del marco, y en cómo su presencia aún flota en algún rincón del asilo, esperando que alguien cometa el mismo error, voltear sin saber quién te está mirando desde el otro lado. El que duerme en la silla. Relato original, Mario Lara, enfermero de guardia nocturna. Me ha costado mucho decidir si contar esto o no. No por miedo a que me tomen por loco, sino porque hay cosas que uno vive en el turno nocturno que prefiere callar, para no revivirlas. Soy Mario Lara, enfermero con más de 10 años de experiencia. Y esto me pasó en el 2018, cuando trabajé durante 5 meses en un asilo de Tenancingo, Estado de México. El lugar se llamaba Jardines del Buen Reposo. El nombre bonito, sí. Pero por dentro, había algo que no tenía nada de reposado. El asilo era una casona colonial adaptada. Cuartos amplios, techos altos, mobiliario antiguo. Las habitaciones de los pacientes se distribuían en forma de U, con un jardín central visible desde los ventanales del comedor. De día era acogedor.
De noche, en cambio, parecía un museo abandonado. Los techos crujían. El viento silbaba entre rendijas. Las puertas rechinaban con facilidad. Pero uno se acostumbra. Lo que no se puede normalizar es lo que pasaba con la silla del ala norte. Era una silla mecedora de madera, muy vieja, que alguien había dejado junto al cuarto 9. Nadie la usaba, pero siempre estaba ahí, meciéndose lentamente. No importaba si había ventanas abiertas o no. No importaba si estaba bien colocada. Siempre que pasabas después de las 2 de la mañana, la silla se estaba moviendo sola. Al principio pensé que era el aire. Hasta que un día la toqué y estaba completamente estable, y comenzó a moverse mientras la tenía bajo control. Lo reporté. Me dijeron que no la moviera. Que cada vez que alguien intentaba cambiarla de lugar, alguien de ese pasillo amanecía enfermo. Que lo mejor era dejarla donde estaba. Por precaución, pensé que era exageración. Hasta que una compañera lo intentó. Mariela, una auxiliar nueva, quiso quitar la silla porque estorbaba para limpiar. A las 5:30 de la tarde la movió hasta el área de lavandería. A la mañana siguiente, don Hilario, el paciente del cuarto 9, amaneció con la pierna rota. Nadie supo cómo ocurrió. Él no podía caminar por sí solo. No hubo caídas, ni ruidos. Solo lo encontraron con el hueso fracturado y la piel amoratada. Mariela renunció esa misma semana, y la silla apareció de nuevo frente al cuarto 9, meciéndose. No dije nada, pero desde ese día empecé a observar. Y noté un patrón. Todas las noches, después de las 2:20 de la mañana, la silla se movía como si alguien estuviera sentado ahí, muy despacio. A veces se detenía por completo, y después comenzaba de nuevo. Como si se tratara de una respiración. Una noche de lluvia, mientras hacía la ronda, me detuve frente a ella. Me quedé a observar. ¿Quién eres?, pregunté en voz baja. Nada. Caminé unos pasos, y sentí que alguien me seguía. Me giré. La silla se había detenido, pero cuando di la vuelta para seguir, escuché un rechinar seco justo detrás de mí. Como si acabaran de levantarse. Unos días después, el residente del cuarto 10 empezó a gritar cada madrugada. Ahí está otra vez. Está sentado. Me mira desde la puerta. Lo llevamos a revisión psicológica. No encontraron nada, pero al regresar a su cuarto, vomitó sangre sin razón aparente. Murió 2 días después. El personal se dividió. Unos decían que era una coincidencia. Otros decían que la silla no estaba vacía. Yo solo observaba. Y anotaba todo lo que pasaba. Una madrugada, decidí hacer algo tonto. Tomé mi celular y coloqué la cámara grabando en dirección a la silla, desde el ventanal del comedor. Apagué las luces del pasillo y me fui a seguir la ronda. Al regresar, revisé el video. Minuto 3:24. Nada. Minuto 4:10. Movimiento. Minuto 4:19. Una figura aparece en el borde derecho del encuadre. Lenta. Oscura. Sentada. No era una sombra. No era un reflejo. Era una silueta humana, encorvada, como si estuviera agotada o muerta. La silla se mecía. Y esa cosa no tenía rostro. En cuanto parpadeó la cámara, desapareció. Borré el video por instinto. Me temblaban las manos. No podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Fui con la enfermera jefe y le conté. Me escuchó sin interrumpirme. Al final, me dijo una sola frase. Antes, esa era la silla del abuelo Ramiro. ¿Quién? Un residente que murió sentado ahí. Nadie lo notó. Se quedó así toda la noche. Lo encontraron al amanecer, tieso, con los ojos abiertos. Desde entonces, esa silla no ha estado vacía del todo. Pasaron 2 semanas sin incidentes, hasta que una noche, faltando media hora para terminar el turno, una residente nueva fue ubicada en el cuarto 9. Se trataba de una señora llamada Tomasa. No sabían a qué cuarto ponerla, y ese estaba disponible. Esa noche, a las 2:17, el sistema de monitoreo marcó su timbre encendido. Corrí. Doña Tomasa estaba parada en la esquina del cuarto, con la mirada clavada hacia el pasillo. «Está ahí», dijo.
esperando que me siente. La llevé al comedor para tranquilizarla. Le di té, le hablé, le ofrecí cambiarla de cuarto. Ella solo repetía, no quiere que me vaya, ya estoy en su cuarto. Volvió a su cama al amanecer. Murió esa misma semana. El asilo colocó una cortina frente al cuarto 9. Nadie más volvió a ser ubicado ahí. Pero la silla seguía, meciéndose cada madrugada. Al mes siguiente, dejé el trabajo. No lo aguanté más. Me fui sin decir adiós. Hoy, cada vez que escucho un rechinido de madera, me vienen esas madrugadas a la mente. Y a veces, cuando paso frente a un asilo o un cuarto oscuro, me da por pensar, ¿y si la silla ya no está allá? ¿Y si ahora está aquí, esperando otro cuarto vacío, para seguir meciéndose con alguien que no quiere irse? Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.